Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca del amarillamiento. El amarillamiento también se le conoce como la fotodegradación y es un fenómeno óptico que ocurre mucho en los recubrimientos hechos con resina epóxica, porque el amarillamiento es un fenómeno que le ocurre a macromoléculas o a moléculas que tengan anillos aromáticos. Y ahorita vamos a explicar por qué. El amarillamiento es un fenómeno de degradación y es fotodegradación porque foto viene de luz y degradación viene de que la molécula prácticamente se estropea, o sea, se vuelve otra cosa, se degrada, ¿no? Como calentar, como calentar con fuego, digamos, un plástico, se degrada, se derrite, así, cuando se convierte en otra cosa, ya algo así es la fotodegradación. También hay degradación química, por ejemplo, ¿no? Es cuando químicos, por ejemplo, degradan una macromolécula, pero en este caso no van a ser químicos lo que degradan la macromolécula, sino va a ser la misma luz. ¿Y qué frecuencia exactamente de la luz? La luz ultravioleta, que es una luz que es una radiación que viene del sol, así que nosotros estamos expuestos también a luz ultravioleta y estos recubrimientos, si nosotros estamos expuestos a esa luz ultravioleta, estos recubrimientos también lo van a estar si están afuera, ¿no? No están en un lugar cerrado, sino que si están en un lugar abierto, expuesto a la luz, ¿no? Entonces, ya hemos visto en otros videos qué es la luz solar, la luz solar, la luz visible, la luz. ¿Qué es la luz? Pues la luz es una onda electromagnética que hace que emite fuerzas eléctricas de un lado para el otro, de un lado para el otro, ¿no? Como acá vemos, ¿no? Acá tenemos la luz, la onda electromagnética y emite estas rayas negras, son las fuerzas eléctricas que van a hacer que, por ejemplo, si acá tenemos una carga, estas fuerzas eléctricas la van a mover para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Eso es una onda electromagnética. Entonces, y ya hemos visto que un electrón, que son las partículas cargadas que están en los bordes del átomo, o las moléculas, están en los extremos, esos son los primeros que van a reaccionar con la luz, porque están en la capa más exterior, ¿no? Vamos a imaginar de que estos electrones están, digamos, sujetos al núcleo positivo a través de un resorte. Esto es una mirada muy mecánica a un átomo, pero no nos vamos a meter en mecánica cuántica. Digamos, es una mirada muy mecánica, muy mecánica clásica, pero en realidad esto ocurre como mecánica cuántica, pero un resorte es una manera, digamos, simple pero efectiva de modelar el comportamiento de un electrón cuando reacciona con la luz. Entonces vamos a imaginar eso, ¿no? Entonces podemos ver que este electrón, como está unido a un resorte con el núcleo, puede vibrar de diferentes maneras, ¿no? Dependiendo de cómo la luz lo impacte, ¿no? Si la luz lo impacta, digamos, de manera vertical, recuerden que si la luz, esta es una onda electromagnética que lo impacta de esta manera, ¿no? Con esta dirección. Aunque lo impacte de manera vertical, no es que lo va a golpear para abajo, sino que recuerden que el campo eléctrico, las fuerzas eléctricas son perpendiculares a la dirección de la onda. Entonces las fuerzas eléctricas lo van a empujar para allá y para acá, para allá y para acá. Y eso va a hacer que el electrón se mueva para acá, para acá, para acá, para acá. Igual, si una onda electromagnética lo impacta para allá, el campo eléctrico mira para allá, para arriba y para abajo. Entonces lo va a mover para acá, y el electrón se mueve así, así. ¿Por qué esto es importante? Porque eso va a determinar en qué dirección oscila, ¿no? Vibra el electrón dentro de su órbita. Y eso es importante porque dependiendo en qué dirección toma para vibrar, va a tener una frecuencia natural de vibración. ¿Qué es eso? Es básicamente la frecuencia a la que el electrón vibra. Entonces, dependiendo de eso, va a haber o no va a haber resonancia con la luz. Cuando hay resonancia con la luz, significa que el electrón vibra a la misma sintonía que en la luz. O sea que están como que unidos y están como compenetrados y unidos y vibran a la misma sintonía. Entonces, ¿qué va a pasar? Es como un columpio, por ejemplo, ¿no? Como ya he explicado en otros videos, de que si nosotros empujamos un columpio y nosotros lo volvemos a empujar justo en el momento en el que ha dado una vuelta entera, eso va a hacer de que el columpio, la segunda empujada, el columpio se vaya un poquito más para arriba que la primera empujada. Y si en la tercera empujada lo volvemos a empujar otra vez en el mismo punto de máxima resonancia, digamos, se va a ir todavía aún más lejos. Eso es la resonancia, ¿no? En cambio, si por ejemplo el columpio lo hemos empujado, el columpio está viniendo para acá y lo volvemos a empujar ahí, mi fuerza se va a cancelar,
mi fuerza se va a cancelar con la fuerza de inercia con la que el columpio venía bajando. Entonces eso va a hacer que la energía no se pierda. La energía se pierde, se convierte en calor, en vez de que la energía siga cumpliendo una función de mover el columpio de un lado para el otro, ¿no? Lo mismo pasa acá. Si la luz golpea justo en el momento exacto al electrón, porque tanto la frecuencia de la luz como la frecuencia de vibración del electrón están en resonancia, eso va a hacer que el electrón se mueva a grandes amplitudes, ¿no? A grandes amplitudes. Y eso es justamente lo que va a pasar con los grupos aromáticos que hay en las pinturas epóxicas, ¿no? Mira, acá tenemos una pintura epóxica, un recubrimiento epóxico curado, y vamos a ver de que hay grupos aromáticos. Los grupos aromáticos es un grupo hexano, ¿no? Es un grupo de 6 carbonos unidos intercaladamente por enlaces dobles y por enlaces simples, ¿no? Ya sabemos que los enlaces dobles son cuando los átomos de carbono, por ejemplo, puede ser cualquier otro átomo, pero acá estamos viendo los átomos de carbono porque estamos hablando de hidrocarburos. Los átomos de carbono comparten 2 electrones, ese es un enlace doble. O sea, comparten 4 electrones. Y los enlaces simples son cuando comparten 2 electrones. Entonces, eso es lo que es un grupo aromático. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que los enlaces simples van a ser enlaces sigma, van a ser como que lineales, o sea, van a estar en el mismo plano que los carbonos, pero en los enlaces dobles, acá vemos que acá hay dos electrones, acá hay 2 electrones, entonces, acá es lo que estamos viendo. Sí, acá estos son los enlaces dobles. Acá hay 4 electrones que están compartiendo este carbono con este carbono. Y acá están los enlaces. Es enlace simple, enlace doble, enlace simple, enlace doble. Entonces los enlaces dobles van a ser en forma de enlaces pi. ¿Qué es un enlace pi? Es cuando los electrones, en lugar de estar en el mismo plano del carbono, están arriba. Entonces eso se conecta con este y este se conecta con este. Entonces acá lo vamos a ver un poquito más tridimensionalmente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que cuando viene una onda, de que estos electrones de acá se van a poder, como están arriba, o sea, si lo vemos tridimensionalmente sería algo así. Miren, acá está el grupo aromático, acá está el anillo, y acá están los electrones, de acá están arriba del anillo. En cambio, los enlaces simples están acá, están dentro del plano del anillo, pero los enlaces pi o dobles están arriba y abajo, como formando un anillo arriba y abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que los enlaces sigma no se mueven. O sea, como están en el mismo plano, no pueden atravesar el carbono, entonces están sujetos, están como más fijos. En cambio, los enlaces pi van a poder moverse. Perdón, lo que quiero decir es de que como están intercalados los enlaces, los electrones van a poder moverse así, como circularmente. Se van a poder mover circularmente y van a formar como una especie de corriente arriba y abajo. Van a formar una corriente arriba y abajo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué eso tiene que ver con la fotodegradación? Primero tenemos que entender lo que es la fotodegradación. Porque creo que no lo he explicado. La fotodegradación, o sea, las implicancias. La fotodegradación ya sabemos que es degradar, pero ¿por qué se degrada algo? Se degrada algo cuando le extraes algo. Entonces, la fotodegradación ocurre cuando, por ejemplo, cuando estos anillos, estas corrientes de electrones sigma, oscilan a tan grandes amplitudes, justamente porque entran en resonancia con la luz ultravioleta, y como se mueven a tan grandes amplitudes, llega un punto en que se están alejando tanto de este grupo aromático que ya la luz los arranca del grupo. Y entonces, como arranca un elemento de su estabilidad, el anillo tiene que volver a buscar su estabilidad y va a empezar a formar otros productos, y eso va a ser perjudicial para nuestro recubrimiento, porque este grupo funcional de alguna manera era el que daba resistencia química y resistencia mecánica al recubrimiento. Entonces va a ser como hacer que una parte de nuestro recubrimiento cambie un poco de propiedades, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, acá lo vemos, ¿no? Tenemos nuestro líquido aromático y tenemos los electrones pi, tenemos los electrones formando 2 anillos.
Entonces viene la luz ¿y por qué? Y la pregunta es, ¿y por qué estos electrones pi vibran, tienen como frecuencia natural, o sea, vibran a la frecuencia de luz ultravioleta? Bueno, la luz ultravioleta es una luz de alta energía. Entonces, para que los electrones, por ejemplo, un electrón simple que no tiene resonancia, no va a poder vibrar a la luz a la ultravioleta porque está más amarrado a su protón. En cambio, estos electrones pueden moverse con más suavidad, pueden moverse más fácilmente, justamente por esta facilidad que tienen de movimiento en los anillos. En cambio, un electrón que está más sujeto a un átomo y no tiene mucha libertad de movimiento, va a moverse con amplitudes más, con su frecuencia de resonancia natural va a ser una frecuencia más cercana al infrarrojo, porque es más estable, es más difícil de moverlo. Entonces no se va a mover tan rápido. Entonces, eso es lo que ocurre acá. Entonces, es por esa razón que la frecuencia de resonancia de los enlaces pi en el rango ultravioleta. Y, y básicamente eso es lo que va a pasar. Entonces la pregunta es, eh, también podría ser de que, entonces existen dos principales razones de por qué, dado esta resonancia y estas grandes amplitudes, por qué es de que la luz ultravioleta se convierte en, por qué es que la luz ultravioleta logra romper estos electrones pi. Primero es por la libertad de movimiento. Si podemos ver acá, estos electrones pi no están en un plano que puedan chocar con los vecinos, porque si la luz ultravioleta llegara a excitar esos electrones pi, empezarían a recorrer grandes amplitudes, pero si estuvieran muy cercanas a otras moléculas, chocarían con estas moléculas y cederían su energía en forma de calor. Pero como no están cercanos a otras moléculas, esta amplitud se va a poder lograr. Y como se va a poder lograr, van a poder llegar a un nivel de energía en que puedan extraerse, porque no hay nada que se los está impidiendo. Y segundo, porque estos electrones no son los únicos que vibran naturalmente a la frecuencia ultravioleta, sino que normalmente los electrones, como son cargas de poca masa, van a poder vibrar normalmente los electrones en general de varias moléculas vibran a la frecuencia de luz ultravioleta. Lo que ocurre es de que como este es un anillo y es muy voluminoso y hay 2 electrones pi por carbono y hay 6 carbonos, o sea, en realidad hay 2 electrones pi y el grupo aromático es más voluminoso que otras moléculas, es más probable que la luz ultravioleta llegue a interactuar con estos electrones pi. ¿Entienden? Entonces, es más probable que como llegue a interactuar y como no existe nada a la que estos electrones pi puedan transferir su energía, al final es muy probable que la luz ultravioleta logre extraer estos electrones pi y cuando los extrae, este grupo aromático se va a descomponer, se va a degradar, fotodegradar. Y acá vemos, ¿no? Acá tenemos el recubrimiento epóxico y vemos cómo este grupo aromático plum, se descompone y se divide, digamos que es un ejemplo, ¿no? Se divide en moléculas, en la molécula Y, X y Z. Eso se llama radicales libres. No están sujetas a la macroestructura, se han desprendido de la macroestructura, o sea, de la macroestructura de la pintura, del recubrimiento, y están sueltos ahí dentro de los poros de la macroestructura. Entonces, ¿qué ocurre? De que llega la luz solar, interactúa, antes no estaban estas, pero ahora interactúa con estos radicales libres y estos radicales libres van a reflejar la luz amarilla. Entonces, normalmente los electrones se mueven a una frecuencia natural de ultravioleta y los enlaces moleculares se mueven a una frecuencia natural del infrarrojo. Y dependiendo de las especificaciones de cada molécula que se forme, de cada radical libre que se forme, porque existen infinidad de compuestos que pueden existir como radicales libres después de esta fotodegradación, es de que se va a... el infrarrojo puede subir un poquito más de energía, puede llegar al rojo, y el ultravioleta puede reducirse de energía, puede llegar al azul, y al final vemos que el amarillo está en el centro, entonces es muy probable que la luz amarilla sea reflejada. Porque como ya hemos visto en el video de absorción y reflexión, vemos de que al final la luz reflejada es la luz
que no entra en resonancia, que no es absorbida por la molécula, sino que es emitida y afuera, ¿no? Y vemos, ¿no? Vemos esto. Entonces, ahora, estos radicales libres X, Y, Z es importante decir que son moléculas muy, muy reactivas, ¿no? Son bastante inestables, porque recuerden de que cuando el grupo aromático que era estable se degradó y se descompuso en varias subcomponentes, subproductos, en primer lugar se formaron estos radicales libres, pero estos radicales libres tienen electrones que no están bien emparejados, estos electrones quieren emparejarse con otras moléculas, entonces estos van a estar constantemente cambiando, ¿no? Van a estar reaccionando químicamente, desreaccionando hasta buscar su punto, su estado de mayor equilibrio y de mayor estabilidad. Y ahí es cuando nos interesa ver, ahí es cuando normalmente se va, pero cuando lleguemos a la etapa final de los componentes que ya no pueden reaccionar más, se va a reflejar la luz amarilla, ¿no? Que vemos en los recubrimientos epóxicos normalmente. Recuerden que dentro de los poros del recubrimiento epóxico hay oxígeno, hay agua. Entonces, el oxígeno y el agua, el hierro, ¿no? El hierro de los pigmentos, estos son moléculas muy reactivas también. Entonces, van a reaccionar con los radicales libres. Van a haber un montón de reacciones químicas aconteciendo después de esta fotodegradación. Entonces, es muy importante saber que ocurre esto, ¿no? En conclusión, estas son las etapas, estas son las razones, las causas y las etapas de por qué los recubrimientos epóxicos si no tienen un aditivo que permita de que agarre a esos radicales libres, porque hay aditivos que se le echa a la mezcla para que cuando suceda la fotodegradación y los radicales libres se formen, estos aditivos atrapan a estos radicales libres y ya no permiten de que puedan interactuar con la luz, porque se crea una nueva molécula que ya permite, que ya no refleja la luz amarilla, ¿no? Entonces es importante saber, ¿no? Que estas, en conclusión, de que las pinturas epóxicas, si se va a utilizar en el exterior, esté preparada para la luz ultravioleta, porque si no está preparada, van a formarse estos componentes que van a al final reflejar la luz amarilla. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta el próximo. Hasta luego.